El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Valentina, 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 ¿dónde estás? Me encerraron. Mis profesores, mis amigas, mi familia. Yo solo quiero ser un niño. Yo quiero ser un hombre. Yo quiero ser un hombre. Una voz llama a Valentina, quien está en un lugar oculto. ¿Por qué estará encerrada Valentina? Son voces que nos introducen a un tránsito, y hoy en Tablas y Tableros vamos a hablar de tránsitos, pero no de cualquier tránsito, sino del camino de construcción de identidades de género, de masculinidades trans, y también sobre las posibilidades de tejer lazos con la educación y las artes escénicas. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan en la dirección Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m., y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Como decía, vamos a hablar de masculinidades trans. Les invito a seguir nuestra conversación porque tenemos un invitado muy especial. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Estamos en Tablas y Tableros, en nuestra sección Presencias. Valentín, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Valentín Alejandro Corredor Roldán. ¿Quién es? Bueno, yo creo que Valentín es un artista, profesor, ilustrador, transartivista y transmasculino y sobre todo muy, pero muy maricón. Artivista. Bueno, vamos a empezar por el momento en el que yo conocí desde su cuerpo, desde su voz, este proyecto que se llama Masculinidades Trans. Fue el año pasado cuando usted presentó su trabajo de grado en la Licenciatura en Artes Escénicas. Es un trabajo que pone sobre la mesa preguntas para mí muy oportunas sobre las identidades de género y también muy polémicas. Bueno, pero volvamos al inicio de este programa. Escuchábamos una voz que llama a Valentina. ¿De dónde viene esta voz? ¿Y de dónde viene la voz de Valentina en este pequeño clip del inicio? Bueno, pues esa voz es parte de la performance que hace parte también de este libro arte y de este proyecto.
Y esa voz yo creo que es un llamado también propio y también hacia mi comunidad trans, de la memoria trans, de la importancia de la memoria trans y un recuerdo para mí de la importancia de las infancias trans. Las infancias, fíjese que ese es un tema de mucho debate. Vamos a dejarlo para un momentico más adelante en el programa porque usted al inicio dijo unas cosas como que es artivista, artista, ilustrador. Quiero detenerme un poco en artivismo. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo considero que yo lo que hago es desde mi propio arte, desde mi corporalidad, desde mis ilustraciones y desde mi propio ser, es estar visibilizando todo el tiempo la importancia de mi comunidad y en específico de la comunidad transmasculina. Que vamos a hablar de qué es eso, quiénes son esas personas transmasculinas más adelante. Pero voy a volver al libro. Hace un momento Valentín nos dijo que en su trabajo hizo un libro arte. Voy a leer un poquito de esa introducción. Te presento este libro arte, fruto de una investigación-creación que aborda una problemática reconocida a través de la autoetnografía con el propósito de fomentar el diálogo y la reflexión en torno a las masculinidades trans. Estas reflexiones son presentadas a través de dibujos y fotografías, acompañados de mi letra torcida, desordenada y desobediente. Una apuesta que desafía toda norma y que conforman una obra y un trabajo de grado distinto. Las líneas torcidas y disidentes plasmadas en este libro arte retratan, en primer lugar, mi propia autoetnografía desde la experiencia de vida trans. Posteriormente, se relaciona con otras transmasculinidades que desafían la norma y se aventuran a explorar el cuerpo performance. Reconozco la soledad que vivo en mi tránsito e identifico que no soy el único hombre trans que atraviesa esta situación. Se nos asocia y se nos vende la falsa idea de que al hacer el tránsito adquirimos los mismos privilegios masculinos cisgénero y, por lo tanto, se nos exige un estereotipo de hipermasculinidad. Un montón de elementos en esta introducción. ¿Cómo llega a estos elementos? ¿Cómo es el proceso de, primero, decidir que el proyecto de grado de la licenciatura en artes escénicas tiene un centro en un libro arte? Y dos, todas las cosas que nos relata acá, su propia vivencia, las líneas torcidas, las letras desobedientes y la relación con otras personas transmasculinas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues yo toda la vida he dibujado, me la he pasado dibujando. Eso es otra, como una pasión muy fuerte en mi vida. Y por allá como en el 2022 empecé a seguir muchas personas que ilustraban su propia vida. Y ahí empezó como un granito ahí como a picarme la idea de que yo tenía que hacer un libro ilustrado. No sabía de qué, pero tenía que hacerlo. Hice 2 intentos, pero realmente considero, o sea, para mí conocer que era un libro de artista fue en escenarios pedagógicos, en el énfasis de la licenciatura, con la profe Diana, que fue que dije, sí, voy a hacer el libro y va a estar para el 2024. Y luego en proyecto de grado ya se clarificó un poquito más la idea de que esto sí podía ser un proyecto de investigación desde investigación-creación, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya se consolidó. Y pues ahí entendí también, me explicaron y ahí conocí esto de la autoetnografía, que cómo esto podía ser también mi proyecto de investigación y cómo yo podía empezar también a escarbar dentro de mi propia vida para empezar a encontrar la gran pregunta de este libro de arte y es ¿qué es ser un hombre trans? Entonces ahí yo empiezo como a buscar en la autoetnografía y esto luego pues como lo dice la introducción, esto se enlaza con los talleres que luego hago con personas transmasculinas y como que todos nos aventuramos a un montón de experiencias, de laboratorios, de sensaciones, de a ver qué pasaba, a reunirnos a ver qué pasaba.
y eso fue. Y todo esto está plasmado en el libro arte. Más adelante vamos a hablar de eso que pasaba en esas reuniones. He dicho varias veces que más adelante vamos a hablar es porque me cuesta trabajo organizar todo este discurso que Valentín nos muestra en su libro arte. Debo reconocer que, que es muy distinto y por eso cobra un valor lo que nos dice de la autoetnografía, porque es encontrar en esta metodología como un lugar dentro de la cultura, un lugar dentro de la sociedad, pero desde la propia experiencia, si interpreto bien lo que es una aproximación autoetnográfica. Pero también nos contó que no es solo el libro arte, sino una performance. ¿Cómo es esa performance? Y es decir, ¿cómo es para usted enfrentar a un público y casi que desnudar esa intimidad, esa reflexión autoetnográfica en la escena? Pues yo creo que fue un reto para mí porque pues en el libro casi que es un desnudo, es una invitación como hacia lo íntimo y el libro lo dice. En el libro van a encontrar un montón de ilustraciones de mí mismo desnudo. Entonces era ese reto de pasar esa desnudez, esa intimidad hacia la performance, ¿no? Que fue como lo presenté. Entonces lo que yo hago pues es invitar al espectador a esa intimidad, que para mí lo más íntimo tal vez en este momento es mi cuarto. Entonces como que los invito y los introduzco y los meto a mi cuarto y para que vivan las sensaciones que yo estoy recorriendo también a través de mi cuerpo, para que vean más allá de los videos y más allá de las ilustraciones torcidas, como la piel, ¿no? Para que se metan en mi propia piel. ¿Y por qué necesitamos algunas herramientas, un kit, dice usted, para leer el libro? Que yo creo que también vamos a necesitar, estimadas personas que nos están escuchando, ese kit para seguir la conversación con Valentín. ¿Cómo es lo del kit y por qué? Bueno, como yo te dije, yo vi muchos libros artes también de referencia y hubo uno o varios que me gustó mucho la idea de cómo introducían al espectador o al lector para que no se salieran nunca del libro, que fuera una conversación. Y eso era lo que yo quería en mi libro arte, que el libro arte fuera una conversación con el lector. Y para esto, pues yo tenía que sacar las ideas heteropatriarcales y cis heteronormativas de las mentes de mis lectores, y por eso les recomiendo como unos elementos para leer el libro arte. Entonces lo leo, están las gafas para tener una visión antipatriarcal, los zapatos para ponerse en el lugar de un trans, travesti y maricón, el saco para protegerse de las masculinidades tóxicas y una vacuna antimachista para evitar el contagio de la heteronormatividad. El contagio. Cuando se habla de identidades trans y de orientaciones sexuales, se habla mucho de contagio. No hablemos Sí. tanto de contagio en este momento, más bien. Recuerdo también en su presentación unos videos y unas canciones. Invito pues a quienes nos están escuchando a oír una de estas canciones, Lana Lunera. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue la luna lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue la luna lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna
Estás escuchando Tablas y Tableros. ¿Qué significa, Valentín, para usted esta canción? Uf, pues para mí, cuando yo voy a mis videos, para mí es duro a veces. Es duro ver mis fotografías de antes, escuchar mi voz, pero cuando voy precisamente a esta canción, a este video donde estoy cantando con mi ukelele, es como una fortaleza, porque creo que es de los momentos más tranquilos en que pude escuchar mi propia voz. Y también volver a recurrir a esa memoria trans, no olvidarla y tenerla ahí presente, presente, presente. Esa voz que no se va, para recordarme quién fui y pues que gracias a quien fui, soy ahora también. Claro, pero oyendo desde fuera, su voz es la misma voz, su cuerpo es el mismo cuerpo, pero ha cambiado. Por eso se llama tránsito. Sí. Y usted hace un ratito decía que uno de sus intereses son las infancias trans. ¿Cómo juntamos esa voz que va cambiando con los recuerdos de la infancia? Bueno, en el libro arte, como que exploro bastante lo que es la infancia, para, pues, primero para encontrar esas formas en que yo crecí y con las masculinidades. Cómo se construyó esa masculinidad, porque esa masculinidad no la construí hace 2 años ni ayer, sino esa masculinidad la he construido toda mi vida. A pesar de que antes tal vez no me reconociera como una persona trans, ahí he estado. Entonces esa infancia trans lo que hace es pues existir y yo la hago tal vez vivir en el libro arte, en la performance, eh, y sobre todo algo que no sé si me estoy adelantando demasiado, pero en los talleres y gracias a las personas transmasculinas con las que me encontré fue esa importancia de la memoria trans, porque nosotros borramos, casi siempre caemos tal vez en el gran dolor y en el gran error de borrar toda nuestra memoria antes del tránsito. Y si uno no borrara esa memoria, podría reconocer muchos elementos que le pueden servir a uno para autoconstruirse, porque imagínese, pues, y lo digo en el performance también, imagínese comenzar su vida a los 30, a los 20, a los 25 años, sin nada de pasado, ¿Y tratando de cómo? borrar todo. Claro, ¿y cómo borrar el pasado? Mire que una cosa que yo pensé viendo su performance fue que hay una pregunta fuerte, ¿no? ¿Cómo será, me preguntaba yo, para un hombre trans mirar las fotos de su infancia? ¿Sí? Que es algo que de pronto ocurrió en los talleres que ustedes Sí. hicieron. Eh, es decir, ¿se puede reconocer allí con la ropa que le habían impuesto cuando era considerada una niña? ¿O no se puede reconocer allí? ¿O cuál es la relación con esa persona? Una vez hablando de esto con alguien, un psicólogo que se llama Miguel Rueda Sáenz, él me decía, pues es la misma persona, pero tiene otras características, o sea, ha decidido cambiarlas. Pero ¿cómo fue ese encuentro con la infancia de estos hombres a los cuales usted invitó? Pues fue doloroso, bastante doloroso. Nuestras conversaciones eran muy sentidas, muy desde lo sensible y es que encontramos un espacio en el que podíamos hablar de eso. Tal vez en ningún otro espacio lo habíamos logrado, o al menos no yo, pero entonces fue ahí darnos cuenta de lo mucho que habíamos borrado en nuestra infancia y de lo doloroso que podía ser y también era reconocer que esa infancia pues sigue existiendo en nosotros a pesar de que nosotros borramos las imágenes, tal vez los videos donde se registra nuestra propia voz. Y es ahí también cuando descubrimos, cuando yo en el performance me pregunto, pero ¿de quién es la culpa? De que yo antes me haya sentido supremamente inhabitable en mi cuerpo. Y me pregunto si fui yo mismo, si fueron mis papás, si fueron los profesores. Y me doy cuenta que es la maldita sociedad. Y el heterosistema que nos regula con ciertas normas, como lo diría Butler al hablar sobre las normas regulatorias del sexo y cómo esas funcionan, son un montón
de cosas repetitivas que se transmiten, por ejemplo, como lo dice Rich, a través de la televisión, de los cuentos de hadas, de la radio, de un montón de cosas, para que las personas se ajusten a eso, a esas cosas establecidas, para que no se salgan de la norma. Pero ordenemos un poquito esta conversación, Sí. porque ya les propusimos un kit, ¿las gafas para qué son? Para tener una visión antipatriarcal, la vacuna para que la heteropatriarcalidad, es así, no sé, la heteronormatividad no se contagie, etcétera. Pero ordenemos, este libro arte tiene 5 partes y estábamos hablando como de la 4, que son Sí. los talleres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las otras? Bueno, está primero pues la autoetnografía, que es volver hacia la infancia. Luego voy hacia como este inicio del tránsito, que tiene que ver mucho con la universidad y con el teatro. Entonces ahí como que menciono bastantes cosas que pasaron en la universidad, que mal o bien me ayudaron o no. Y luego también ya están los talleres. Ujú. Y ¿Y después de los talleres? está la bomba, que es la propuesta de la transpedagogía como un escenario para las artes escénicas. Claro, porque yo me imagino que quienes nos escuchan se preguntan, bueno, pero licenciatura en artes escénicas, ¿y de dónde saca Valentín que eso es un tema para un proyecto de grado en esa licenciatura? Pues ya les vamos a contar en un próximo segmento, pero por ahora sí tiene esas 5 partes, pero hay una de ellas que es súper importante y por eso tal vez la nombramos ya, que fueron estas actividades de encuentro, estos talleres, de donde surge esto que está diciendo seguramente de la transpedagogía, pero con una cosa que es muy polémica y sobre todo en nuestra época, yo leo en medios, en redes sociales, escucho afirmaciones de cómo así, por ejemplo, quienes dicen eso de la infancia trans no existe. Y además esa es la ideología de género que nos quieren imponer y que sí, como que hay ese sector de la sociedad que se siente de alguna manera bajo amenaza con las identidades de género. Y hablan, pues, como dije, de la ideología, en fin, y tienden a invalidar, a desconocer la construcción de identidades trans. Usted, en su proceso, ¿qué posiciones se ha encontrado? Pues yo me he encontrado sobre todo con lo que acabas de decir y también con esa afirmación de crecer o nacer en el cuerpo equivocado. Y pues todo esto más o menos lo toca el libro arte. Por ejemplo, al decir, pues sí, o sea, si yo estoy haciendo la autoetnografía, reconozco todos estos dolores que pasé durante mi infancia, no es porque me haya convertido en una persona trans, sino yo fui una infancia trans. Y es ahí donde también nace la importancia de reconocer nuestra memoria trans, reconocer que, o sea, que hay que visibilizar esas infancias trans y que existen y que resisten. Ahorita nos hablaba usted de autoras como Rich y Butler, y creo que eso que nos está diciendo se relaciona mucho con eso que se expone desde estas autoras como discurso hegemónico, ideología del romance heterosexual, imperativo heterosexual, cómo aportan estas visiones a su reflexión, a su propia configuración de este como marco conceptual. Pues esto aporta bastante y fue gracias también al trabajo conjunto con mi tutora Fer Sarmiento, porque claro, yo estaba en el análisis y me quedaba muy corto en pensar, no, es que fue culpa mía, luego fue culpa de mis papás, luego, pero hay que echar como un paso atrás y ver desde un punto más amplio para saber realmente quién era el culpable y cuáles son las normas que realmente rigen a través de todo por debajo de la mesa. No, no solamente es como, no, es que mi profe no sabía que yo era trans y por eso me dijo tal cosa, sino qué es lo que la rige a ella para decir esas cosas o qué es lo que le enseñaron en su escuela para venir y decir esas cosas. Entonces creo que fue un echar para atrás y darme cuenta de algo que también dice Val Flores, que es la ignorancia de la heteronormatividad. Y es como eso, la heteronormatividad borra totalmente los cuerpos diversos y
y pone ciertas normas donde pues no cabemos todos. No cabemos, pero yo creo que sí es una tarea importante y aquí vamos entrando a responder esa pregunta que yo planteé hace un rato y esto que tiene que ver con la licenciatura en artes escénicas. Sí, Lo que tiene que ver mucho con la misión de una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional, que es a través de la pedagogía pensar cómo es la sociedad que queremos en el futuro y cómo la podemos construir desde la misma formación y desde la difusión de iniciativas como la suya, de experiencias y vivencias como la suya, y aportarle justamente a la pedagogía, que es lo que vamos a hablar, a seguir hablando después de esta pausa institucional. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Tablas y Tableros. ¿Qué harías si tu hermana, si tu hija, tu sobrina, tu mejor amiga te dice que es un hombre trans? ¿La golpearías? ¿Lo desterrarías de la casa? ¿Le dirías que prefieres que esté muerto? Era sábado. Acabábamos de ver una película, tratábamos de pasar más tiempo en familia, pues mis papás seguían viviendo en Tunja y nosotros con mis hermanos en Bogotá. Ese sábado en la noche mi corazón ardía, no sabía cómo, pero sabía que era el día para intentarlo. Siendo sincero conmigo mismo y con la gente que amaba, sin ser otros hombres, fuera del escenario, sin tener otros nombres, solamente siendo yo. Estaba dispuesto a perderlo todo con tal de ganar mi verdad. Esta es otra parte de su libro. ¿Cómo es esta vivencia que estamos recordando acá? Bueno, ahí estamos recordando cómo se llama el capítulo que tú leíste, El Milagrito. Estamos recordando el milagrito y cómo fue que yo pedí ese milagrito y cuánto lo pedí, ¿no? Pues yo creo que esta es como la introducción también a lo que me ayudó la licenciatura, porque hubo gran parte de la licenciatura que me ayudó, y también cómo enlazo, lo que dices, estas preocupaciones personales con la licenciatura, cómo el cuerpo se mete ahí y empieza a ser el protagonista. Hace un ratito usted hablaba de mariconería y dentro de la presentación también hay una canción de Una Nota Perdida que vamos a escuchar para que luego sigamos conversando por qué incluir canciones como esta. Entonces Okay. Vamos a oírla. Aquí me tienen con las uñas brillando y como ven con los labios pintados. Mira cómo luce mi ojo delineado. Llegamos rompiendo todo el escenario. Me miro al espejo y lo que veo es una diosa maravillosa y escandalosa. Salgo a la calle y los ojos se descontrolan con mi mariconeo invadiendo toda la zona. Marica sí, cobarde no, viendo casi de tu consumo no. Ponte a rezar que todo esto se jodió. Tanta belleza ya sé que te molesto. Si no te gusta no mires, se te pega. Y es que el mariconeo sí se pega. Si no te gusta no me mires, se te pega. Y es que la maricada sí se pega. Si no te gusta no mires, se te pega. Que se te pega, nene, se te pega. Si no te gusta no mires, se te pega. Ja, y no me culpes si se te pega. Se pega, se pega, se pega, se pega. Se pega, 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 se pegó.
No inventes, no me he visto para ti, no es tu problema y se incomoda. Lo que ves es porque hay algo en tu cabeza que se descoloca, que se desespera y se te raya la mente porque no tenemos pena. Dale, no tengas miedo, deja salir esa fiera. Libera tu mente, ven y mueve las caderas. Rompe las normas que te atan y te condenan a una vida normada de gente buena, de gente sin escarcha, de gente que no anda trepada, gente normada. Claro que no, claro que no, claro que no. Y rompe todo lo que te limita y rompe todo lo que te jode la vida. Rompe el binarismo y las doctrinas y ahora vamos a romper toda la pista y rompe todo lo que te limita y rompe todo lo que te jode la vida. Rompe el binarismo y las doctrinas y ahora vamos a romper toda la pista. Si no te gusta, no miro, se te pega. Y es que el mariconeo si se pega. Si no te gusta, no me miro, se te pega. Y es que la maricada si se pega. Si no te gusta, no miro, se te pega. Que se te pega, nene, se te pega. Si no te gusta, no miro, se te pega. Ja, y no me culpes si se te pega. Se pega, se pega, se pega, se pega. Se pega, 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 se pegó. Deja que se te pegue el amor propio. Deja que se te pegue y que te suba de tono. Deja que se te pegue el amor propio. Que se te pegue y que te suba de tono. Dale para arriba que nos fuimos de gira con una nota perdida. Estás escuchando Tablas y Tableros. Valentín, seguimos en Tablas y Tableros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de nuevo. ¿Por qué incluir estas canciones? ¿De qué nos hablan? Bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque no vamos a ser responsables si se les pega la mariconería por escuchar este podcast. Y pues yo creo que era necesaria ponerla, porque es importante la visibilidad de artistas transmasculinos como es Ángel, una nota perdida, y también porque en algún momento me di cuenta que esa era la palabra de poder para mí y pues también para el libro, ¿no? Como otra identidad que me podía reforzar, que puede reforzar mi propia identidad desde la mariconería, tomar esa palabra y hacer la resistencia, porque pues los cuerpos transmasculinos existimos y resistimos. Sí, veo como un movimiento de politizar una palabra que en sus orígenes es o considerada grosera, soez, abyecta, despectiva, politizarla y volverla a favor de esta manifestación por el reconocimiento de la diversidad de las identidades y de su construcción. ¿Cómo cae esto en el contexto de la educación en artes escénicas? Porque hay que seguir haciendo que hayan visibilidad, o sea, que las personas, los niños, los jóvenes, las niñas, les niñes, cuando vayan a un salón de clases a tomar la clase de artes escénicas, la clase de español, la clase de matemáticas, puedan tener un referente es existencia, no que, pues sí, no que caiga en lo mismo de siempre, como las personas trans son las primeras que mueren en las películas, o siempre el final es un transfeminicidio, no, también hay profes trans que te pueden dar clases, también hay profes trans que sus cuerpos son viables en este mundo heterosistema. Y de pronto no tiene que ser un personaje o una personaje espectacular y exótica. Exacto. Como sucede a veces en el cine, ¿no? O, por ejemplo, ahora no he visto la película, la de Emilia, no sé si la voy a ver, pero me parece que hay
por comentarios que he leído y he escuchado, un alto nivel de espectacularización, de exotización. ¿Usted la vio? No, no lo he visto. Bueno, como no la hemos visto, no vamos a hablar de Emilia Sí, no. Pérez. Pero sí nos informa que, que el tema también puede ser como tratado en lo masivo. Pero por ahora no estamos en lo masivo, estamos en lo que Valentín estaba diciendo. Y usted nos hablaba hace un momento como la finalidad de la propuesta por ahora en el proyecto de grado, que es un proyecto que no es que se terminó porque Valentín se graduó. Yo entiendo que como eso es un proyecto que atraviesa su propia existencia, es algo que sigue en construcción, como la identidad, Sí, ¿cierto? sí. Esto de la transpedagogía es muy inquietante. Entonces yo le quiero invitar a que, ya que tiene su libro aquí al frente, nos lea como algún otro fragmento donde usted introduce su posición sobre la transpedagogía. Bueno, yo creo que hay un fragmento muy importante y es como yo trato de señalar que, otra vez, señalar que históricamente se nos ha enseñado una única manera de sentir placer. Cualquier desvío de las normas sexuales e identitarias es prohibido y castigado y corregido. Esta represión sistemática pues marca nuestras vidas y cuerpos por medio del silencio y ocultamiento. Es por esta razón que la propuesta transpedagógica surge desde el placer, como una experiencia liberadora y transformadora. Esta pedagogía emancipatoria que busca liberar nuestros cuerpos del lenguaje de la violencia impuestos por la heteronormalización, permitiendo explorar, sentir y ser sin miedo con el placer como eje central de aprendizaje y del reconocimiento. Y entonces, ¿para qué una transpedagogía desde las artes escénicas? Pues como yo lo viví, yo reconozco que el teatro para mí fue el primer lugar de existencia seguro para travestirme, pues es ahí cuando reconozco que también puede serlo para otras personas trans y para otras, en específico para otras personas transmasculinas, pero esta pedagogía no es para solo personas trans. Yo la propongo para personas que se sienten que no caben en las normas que rigen el sistema, que sus cuerpos no caben en esas normas, por ejemplo, en la licenciatura, si de pronto sí, como que no caben. Esta transpedagogía desde las artes escénicas es para esas personas, para que puedan tener las posibilidades de probar otros cuerpos, otros nombres, otras formas de ser en el escenario, y que no sean estigmatizadas al bajarse de las tablas, sino que su cuerpo sea como, pues que siga teniendo ese tránsito que hizo, digamos, las artes escénicas y en específico la performance. En el escenario y en la vida cotidiana, Ujú. ¿sí? Sí. Y en las aulas. Y en las aulas, porque pues yo lo propongo como el performance, como un accionar político y artístico. ¿Cómo se puede meter esto en las aulas? ¿Cómo les niñas y les jóvenes pueden empezar a probar y a, no sé, a cuestionarse su propia identidad? No solamente identidad sexual o identidad de género, sino, pues sí, su propia construcción de identidad. Pero ahorita que usted leía que dice sin miedo, y antes dijo que las personas muy heteronormadas también pueden tener miedo por desconocimiento. ¿Cómo hacemos para que no haya miedo en la sociedad? Pedagogizando. Pero ¿cómo es Educando. esa pedagogía que lucha contra el miedo? Porque es el miedo a lo diferente, es el miedo a que eso diferente me contagie o me Sí. invalide o no sé, yo no comprendo muy bien el miedo. Yo lo leo a veces, como decía hace un rato, Sí. como ahora, pues con el nuevo presidente, el nuevo y repetido presidente que tiene Estados Unidos, se Ujú. pone como en las noticias otra vez este debate con las personas trans, sobre todo, pues porque esta corriente política en Estados Unidos
no las quiere aceptar o por lo menos quiere usar eso, esa no aceptación como bandera política, que también nos ha pasado Ujú. en algunas épocas acá, cuando todo este asunto de la ideología de género fue utilizado con fines electorales, para ciertas tendencias. Recuerdo mucho durante el plebiscito que quería refrendar los acuerdos de paz de La Habana, había una discusión sobre ideología de género, educación sexual, educación de identidades, ¿sí? Mm, ¿Todo eso viene del miedo? Mm, Sí, porque es que es como el miedo ignorante, el miedo a conocer. Por eso yo creo que este libro y la performance invita a las personas te invito a mi intimidad, a que me conozcas, a que te pongas en los zapatos míos y leas conmigo experiencias que pasé en mi vida, cosas que yo te muestro para que te pongas en mis zapatos. Yo creo que es que eso es lo que falta, como que la gente pueda entender qué es estar en el pellejo del otro. Yo creo que esa es la invitación con este libro arte y con la performance. Vale, pero entonces, si esa es la invitación, ¿cuáles son las posibilidades de difusión de trabajos como el suyo? Porque también hay que reconocer que hay unos circuitos, perdón, legitimados de difusión Sí, y que la mayoría de estos trabajos no están allí, que se quedan mucho en lo alternativo, lo marginal, lo lo académico. comunitario, Ah, ok, lo sí, lo académico. académico. Bueno, pues yo creo que he tratado de darle un poco de difusión eh, por medio de las personas que estuvieron conmigo en los talleres. Digamos que yo creo que ellos también están muy metidos en esta onda de poder visibilizarnos. Y pues ahorita yo creo que empezaré a difundirlo por mis redes sociales, sobre todo por Instagram, para que las personas lo puedan conocer sin sin ningún problema. O sea, entrar al link y poder leerlo, darme sus comentarios, sus críticas, todo lo que venga. Y aparte de difundirlo, ¿cuál es la proyección profesional suya desde este trabajo? Pues yo ahorita estamos planeando con algunos amigos y amigues trans poder seguir, poder empezar a presentarnos a convocatorias artísticas para que esto se siga visibilizando y ya profesional y personalmente como darle una continuidad a esta propuesta desde la transpedagogía, pues en estudios de maestría, ojalá. Y ya pues en mi quehacer pedagógico como profe y difundiendo mis ilustraciones torcidas todavía por ahí. ¿En dónde quiere trabajar como profe? Me gustaría en universidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues poder dar como también otras opciones y empezar a buscar más sobre esto de investigación, creación. Creo que me gusta bastante. Entonces, darle continuidad tal vez por esa línea y empezar a trabajar. De pronto, en algún futuro también empezar también a meterme con las infancias trans, a poder proponer desde la transpedagogía para ese sector. No olvidarlo. Sí, eso me parece clave. Ahí me pregunto de nuevo, ¿cómo fue para usted el paso por la universidad? Porque si dice que en el futuro de pronto le gustaría estar en la docencia universitaria, es porque seguramente su experiencia tiene algunos valores que le hacen como desear estar en un entorno como ese. Pero ese entorno sí es totalmente seguro y cuidadoso, o cómo hay que construir el entorno de las universidades para que esas características de inclusión, de respeto, de celebración de la diversidad se den. Yo creo que todo eso se construye en comunidad. Y cuando yo llegué a la pedagógica, el tema estaba todavía muy cerrado. Yo todavía me pregunto si yo hubiera pasado a las entrevistas, si hubiera podido lograr entrar a la universidad, si no hubiera tenido ese aspecto en ese momento como una mujer hetero. Entonces me pregunto si
de pronto siendo ya trans hubiera podido tener un cupo en esta universidad y ojalá, yo esperaría que sí, pero para mí es un logro y también tengo algunas experiencias escritas en el libro arte de cómo con amigues empezamos como a visibilizar la maricada en la universidad, específicamente en la LAE, y cómo después no lo escribí, pero creo que lo he comentado con personas que en la LAE, cómo me di cuenta que en la LAE empezaron a habitar en los pasillos más personas diversas. Y para mí es muy enriquecedor ver eso, poder ver que de pronto, a pesar de que yo sea el primer trans masculino y la primera marica a salir graduado de esa licenciatura, espero que hayan más personas diversas que puedan aportar desde el arte, desde el mismo convivir en la LAE para que puedan, pues sí, en la LAE y en la universidad para que podamos existir aquí también en escenarios más académicos. Hay una parte que yo me encontré leyendo en su libro Arte, que quiero seguir leyendo porque no es que ya haya terminado, que me genera cierta inquietud según lo que estamos hablando, porque estamos hablando de difundir, de aceptar, de vivir en comunidad, y esto dice así: ¿y para qué un escenario de las artes escénicas para la transpedagogía? Tal y como lo viví desde mi propia experiencia y desde los talleres con personas transmasculinas, el arte escénico puede convertirse en un espacio pedagógico íntimo. Te preguntarás, ¿para qué sirve que sea íntimo? Fíjese que yo sí me pregunté y me sigo preguntando, no solo para qué sirve que sea íntimo, sino si es íntimo porque estamos hablando tanto del compartir, del cuidado como común, de esta construcción de vida en común. ¿Cómo se juega allí entre lo íntimo y lo social? Pues yo creo que lo íntimo pues es una invitación a reconocernos como iguales sin borrar esas diferencias y poder que todos encontremos un lugar propio, porque, y también lo digo en el libro, es tan difícil como una persona trans puede encontrar un lugar propio, porque a nosotros se nos han negado muchos lugares, muchos espacios. Para mí la licenciatura y estar en la pedagógica fue guerreado, no fue simple. Muchas veces fue guerreado estar ahí, seguir. Entonces yo creo que esa invitación lo que hace es eso, esa necesidad de, como lo diría Alanis Bello, la querida profe, de la pedagógica también, la necesidad de derrumbar estereotipos y crear condiciones para que los cuerpos se acerquen, reconozcan sus entrelazamientos, sus pasiones, su vida cotidiana, sus luces y sombras, su humanidad. Me dejó pensando, Valentín, muchísimas gracias. ¿Cómo puede nuestra audiencia conocer más sobre su trabajo y sobre su trayectoria? Pues pueden seguirme por Instagram, aparezco como Tin, raya al piso, Tun, W, Tintun, como un timbre. Allá pueden estar viendo, yo estoy subiendo muchas ilustraciones sobre este tema, sobre la visibilidad trans, y sí, allá también estaré difundiendo este libro próximamente. Y en el repositorio de la universidad también pueden encontrar mi trabajo, mi libro de artista como Hombres Trans, performando la masculinidad. Estamos llegando casi al final de Tablas y Tableros, pero no me quiero quedar sin compartir para que oigan un pequeño poema que Valentín también incluyó en su trabajo. Si esta vida no es para mí, ¿cuál será? ¿Cuál será si mi vida no es mía? Si de la mía se adueñaron otros. Otros a los que les pido permiso para vivir. Viviendo para que se giren 2 veces, para ver si es verdad que vivo mi vida que no es vida. Estás escuchando Tablas y Tableros. Esto de permiso para vivir, Valentín, tiene que ver con ¿qué? ¿Cuál es la necesidad de pedir permiso? ¿O cuál era en el momento del poema? Yo creo que era pedir permiso a la sociedad, pero ahí me di cuenta que era, o sea, sí, yo pido permiso,
muchas veces para existir. Pido permiso para mi EPS, pido permiso acá en la universidad, pido permiso en la registraduría para tener mi nombre, pero a la final como que todas esas acciones que yo estoy haciendo también son una invitación a las demás personas que me conocen y que han transitado conmigo es a transformar su entorno, a pensarse desde otras miradas. Eso es permiso para vivir. Como una suerte de lucha, pero no una lucha que confronta directamente, si entiendo bien, sino como lo que estaba hablando hace un momento antes de que oyéramos el poema, para crear el espacio propio en todos lados. Cuando usted estaba refiriéndose a eso, yo pensaba que, por ejemplo, no es lo mismo, y ahí vuelvo a algo que dijo al inicio de nuestra conversa, que los privilegios no son los mismos. Es decir, quienes son leídos o representados o presentados como hombres porque fueron asignados hombres cuando nacen, pues creo que no tienen que pedir tantos permisos ni luchar tanto, ¿o sí? No, y de hecho en los mismos tránsitos no para todas las personas es igual, no para todas las personas es igual cambiar su nombre, por ejemplo, de masculino a femenino, o de femenino a masculino, o de no hacia no binario. Creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo ir a pedir con esa cédula y con ese nombre un trabajo. Pero yo creo que, mal o bien, el ser trans no es una sentencia de muerte. Pues ojalá no lo sea. No, puede ser más eso. Yo creo que tenemos que seguir luchando para que la expectativa de vida de las personas trans no sea 35 años. Sí. También qué pasa en el espacio público y en la vida social, me pregunto, porque otra cosa que vemos mucho en medios de comunicación son violencias, asesinatos, desapariciones. Sí, yo creo que ahí está el trabajo. Yo creo que es visibilizar, empezar a nosotros las personas trans y diversas, empezar a conectarnos para que algún día la cifra de suicidios más alta no sea la en personas LGBT, no sea la de hombres trans. Ah, es la cifra de suicidios más alta. Sí, y que la gente no sea considerada cifras también. Exacto. Sí, ni porcentajes. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, Valentín. Y entonces, esto fue hoy Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les hablamos Valentín Corredor y Alejandro Jaramillo Hoyos. Contamos con Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección. En las comunicaciones, Laura Chávez. En la producción, Yolanda Barrantes y Diana Torres. Y en el control máster, Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.